y partidos. No hay ninguna sorpresa en esto. Y bueno, estaremos desarrollando un poco, bueno, las distintas candidaturas que se están planteando y además el carácter en general que se está dando de estas elecciones, donde, bueno, ya se puede adelantar que hay una trampa electoral. Y a partir de esto, justamente, también tenemos un invitado, estará presente con nosotros el compañero Gualberto de la CSUCB Orgánica, quien además nos comentará un poco sobre la situación de la CIDOB, ¿no? La CIDOB que planteó su inscripción a estas elecciones, amparándose en la Constitución, y bueno, no le permitieron, ¿no? El Tribunal Electoral no le permite hacer esto y bueno, hablaremos un poco de esta situación que justamente es lo que le da el tono y marca el carácter antidemocrático y fraudulento de estas elecciones. Bueno, de esta forma comenzamos con este programa de Radio Rebelión. Bien, bueno, vamos a comenzar, bueno, por el tema de los invitados, vamos a comenzar con el tema electoral en general. Vamos a hablar de las elecciones y bueno, de las novedades electorales que hay, ¿no? Eh, bueno, en general se han inscrito todos los partidos. 11 partidos se inscribieron de forma directa, solamente como partidos sin alianzas. Estamos hablando del Frente para la Victoria. Súmate, que es el partido de Manfred Reyes Villa, que tendría su candidatura. La Nueva Generación Patriótica, el Frente de Unidad Nacional, el partido de Doria Medina, ADN, el MAS, manejado por Arce, el PAMBOL, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, de Eva Copa, de la alcaldesa del Alto, el MNR, que aún tiene su sigla, y UCS, que también aún tiene su sigla, ¿no? Y como alianzas está la Alianza Libre, Libertad y Democracia, donde están aliados los demócratas y el FRI. Por otro lado tenemos la Alianza Popular, donde está el movimiento Tercer Sistema de Patsi, y bueno, con otros partidos regionales, ¿no? Tenemos la Alianza Unidad, donde está Unidad Nacional y Creemos, partido de Doria Medina con el partido de Camacho. Luego está la Alianza Libertad y Progreso, ADN, que además de inscribirse solo, se inscribió también en esta alianza, con otros partidos regionales. Y finalmente la Alianza Fuerza del Pueblo, donde está también la UCS, que también se inscribió independientemente, junto con otros partidos regionales, ¿no? Bueno, en este caso no hay mayor sorpresa. Se ratifica, bueno, la división de la derecha. Por un lado va Manfred con su partido, por otro lado va Doria Medina con su partido y aliado con la agrupación de Camacho. Por otro lado va Tuto, eh, con las siglas centralmente del FRI y también del partido de Rubén Costas de Santa Cruz, con esa alianza. Bueno, eso es lo que estaría confirmado, ¿no? Por el otro lado tenemos al MAS, que, bueno, se plantea de que el candidato va a ser Arce, aunque todavía no está esto oficializado, pero bueno, sería lo más lógico bueno, después de toda la pugna y todo lo que pasó, ¿no? Entonces ahí todavía queda por ver si Chi va a ir de candidato, el otro candidato de derecha, y con quién iría. En este caso, bueno, Chi rompió su alianza con Manfred Reyes Villa. Las otras candidaturas importantes serían la de Evo Morales, que bueno, dice que tiene por lo menos tres opciones, pero que aún no se oficializa cuál sería el partido que le daría la sigla, la legalidad para poder presentarse. Y la otra novedad, bueno, lo otro es Andrónico, ¿no? Que también, bueno, pese a las presiones de Evo Morales, igual plantea presentarse por su propia cuenta, y eso es lo que, bueno, en general se ha estado esperando, aunque todavía no se ha oficializado. Y de todas formas, él tendría algunas opciones, pero no tiene una sigla clara, ¿no? Se habla mucho de Morena, por ejemplo,
con Eva Copa, que sería una de las opciones, pero no está oficializado nada de esto, ¿no? Igual ha habido desmentidos, igual con otras agrupaciones. Bueno, así están las cosas. En ese sentido no hay mayores novedades. Bueno, la principal novedad es esta proscripción de los pueblos indígenas originarios del país, con lo de SIDOP, de lo cual hablaremos más adelante. Y en general, en este marco de que no hay sorpresas con las respectivas candidaturas, y bueno, con las respectivas alianzas inscritas, alianzas y partidos que oficializaron su interés en participar y que comunicaron su participación de forma escrita y con fecha. Bueno, todavía en general no se sabe. Obviamente los partidos en alquiler, que son varios que hay acá, Frente para la Victoria, Pambol, etcétera, obviamente se inscriben porque ese es parte de su intento, ¿no? De venderse y de tener este espacio, ¿no? Y poder obtener algún beneficio de estas elecciones, ¿no? De todas formas están en la mira, pueden ser ilegalizados ambos, y bueno, hay otros partidos también que pueden jugar este mismo rol, ¿no? Incluso partidos que antes sí tenían algún carácter partidario, pero que hoy en día son prácticamente igual siglas de alquiler, ¿no? Como ADN, UCS, el Partido Demócrata Cristiano, o bueno, algunos que sí oficializaron, que sería el FRI, ¿no? Que también se convirtió en un partido de alquiler prácticamente, pero que estaría ya, bueno, ya negoció con Tuto y está junto con Tuto para estas elecciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en general de todo esto? No hay ninguna sorpresa, se mantiene básicamente toda la posición y bueno, los distintos candidatos de la derecha, tres prácticamente oficializados. Por el lado del MAS está claramente, bueno, inscrito el MAS y la posibilidad de participación en este caso de Arce. Sigue Evo Morales en plena campaña y con, bueno, envalentonado para ir a estas elecciones, pese a bueno, los impedimentos y la inhabilitación que habría de él. Bueno, algo también que es una maniobra por parte del gobierno, ¿no? Queda también la posibilidad de Andrónico, pero en general en todo esto y en todo lo que están diciendo, no aparece ninguna discusión realmente política. En general todo es un unísono de que todos van a venir a aplicar un ajuste, van a venir a imponernos un gasolinazo. Incluso algunos ya tienen carteles, como el caso de Manfred, diciéndonos que viene el gasolinazo y es una de sus propuestas, que es realmente terrible esa situación. Todos quieren ver como que no hay ninguna otra alternativa, que todo va en ese sentido, el gasolinazo, el tema de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, todo para imponer, bueno, justamente un ajuste que lo pague el pueblo trabajador en el marco de la crisis económica y que permita que la oligarquía, los grandes terratenientes, justamente, las transnacionales, los grandes empresarios, los bancos, sigan con sus millonarias ganancias y no se vean afectados por la crisis, mientras que el pueblo trabajador sí estaría, bueno, siendo brutalmente afectado, ya lo estamos viviendo, con todo el problema bueno, del alza de precios, con todo el problema de los combustibles, las pugnas por el tema del aumento de pasajes y transportes. Entonces el pueblo trabajador ya está pagando la crisis y lo que nos amenazan estos candidatos, porque prácticamente es eso, ¿no? No son promesas, no son propuestas, son directas amenazas de lo que se viene después de las elecciones, ¿no? Que es más ajuste y más destrucción del nivel de vida del pueblo trabajador, de todas las masas en el país, todos nosotros, y que ellos seguirán administrando, enriqueciéndose con todo esto, como lo hicieron en anteriores gobiernos. No son caras nuevas, justamente las que se están viendo, más bien son más de lo mismo que se vio durante décadas en el país. Y una posición que, bueno, mantiene justamente más de lo mismo, ¿no? Donde no hay ninguna propuesta a favor del pueblo trabajador, ni siquiera lo plantean como una discusión, ni siquiera hay alguna propuesta de generación de empleos, nada, ¿no? Todo es, bueno, la repartija y la amenaza de más ataques contra el pueblo trabajador, ¿no? Sí, alguna demagogia vacía por ahí, como es el caso de Evo, contra el imperialismo, etcétera, pero sin plasmarlo en nada concreto, ¿no? Más bien diciendo directamente de que no van a ajustar a los grandes empresarios, desautorizando a García Linera, quien dijo que hay que agarrar del cuello
a los empresarios. Bueno, Evo le dijo, no, no se agarra del cuello a ningún empresario mientras Evo esté ahí, y eso no lo hizo ni en su gobierno ni piensa hacerlo ahora, y justamente eso significa en los hechos de que junto con los demás candidatos derechistas, lo que quieren es agarrarnos del cuello al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, es importante ver que este avance ya en el proceso electoral también tiene que hacernos ver de que hay un proceso fraudulento, no hay condiciones democráticas en estas elecciones, más bien todo lo contrario, lo que tenemos es básicamente una ley electoral tramposa, fraudulenta, que garantiza que los candidatos sean los candidatos del sistema, los candidatos de la oligarquía, de las transnacionales, los candidatos que permitan este ajuste contra el pueblo trabajador, y no hay las posibilidades ni ningún espacio para que pueda haber una candidatura independiente, una candidatura de los trabajadores, una candidatura de sectores, bueno, de otros sectores incluso, ¿no? Sectores juveniles, de los pueblos indígenas. No, todo eso está totalmente proscrito. No hay opciones con esta ley electoral fraudulenta, con esta ley electoral antidemocrática y con el manejo que se da en el país desde el Tribunal Supremo Electoral, con mucha injerencia por parte del gobierno y por parte de, bueno, de los grandes empresarios del país, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, si bien seguimos planteando la necesidad de la unidad de la izquierda, de todos los sectores de los trabajadores, para dar una respuesta frente a las elecciones, esto cada vez se ve más difícil y muy, muy improbable. Hay un resquicio que todavía podría darse. También estamos respaldando este planteamiento de la CIDOB, del cual hablaremos en un momento más, pero en general lo que tenemos que ver los trabajadores es irnos preparando y también planteando una unidad a las distintas organizaciones, de los distintos sindicatos y movimientos colectivos, etcétera, para luchar en defensa del nivel de vida, de la economía popular, los derechos democráticos, porque se viene un ajuste, se viene más represión, y bueno, justamente para imponernos este ajuste, para quitarnos, bueno, prácticamente reducir la alimentación de la gente, como es lo que han hecho, eso están haciendo ahora actualmente en Argentina y en otros lugares, para imponernos un plan de ajuste tan brutal como el que quieren y están anunciando hacerlo, va a necesitar represión, ¿no? Entonces tenemos que unirnos y prepararnos para la lucha frente a cualquiera de los gobiernos que venga a entrar, ¿no? Y denunciar justamente este carácter antidemocrático de las elecciones, donde está proscrita la participación del pueblo trabajador, y básicamente lo que nos dejan y lo que están peleando las distintas candidaturas va a ser tratar, bueno, ya que no pueden presentarse, apóyennos, digamos, ¿no? Nosotros somos los menos peores en general, ¿no? Porque ese también es el discurso con el que están yendo, ¿no? Tanto contra las variantes del MAS como contra las variantes derechistas, ¿no? Entonces, bueno, es necesario organizarnos y unirnos para la lucha, ¿no? Miguel, si quieres complementar algo. No, bueno, como dijiste, está invitado Alberto Arenas, que ahora no sé qué pasa, no, no está conectado, esperemos que se conecte, eh, porque la CIDOB quiere presentar candidaturas. Es decir, las elecciones son, como dijiste, totalmente tramposas, porque la ley de partido hace prácticamente imposible que eh, una organización del pueblo trabajador pueda inscribirse. Tiene que juntar 110.000 firmas y aprobárselas. Sí, bueno. Y por supuesto se inscribieron organizaciones en cierto acuerdo con el Tribunal Electoral o con el gobierno. Una, la del Manfred, que lo hizo además sin llenar libros, que antes se había que llenar libros, directamente se inscribieron por internet. Probablemente se ha juntado las firmas. Claro, el Tribunal Electoral ese que las revisa, dice, bueno, está bien, listo, inscripto. Porque se entiende evidentemente con Arce, con el gobierno. Después se escribió un nuevo partido que se llama Nueva Generación, que parece que puso mucha plata, que es un empresario que viene de Estados Unidos, es un boliviano que vive allá, que parece que tiene socios norteamericanos, y bueno, se inscribieron. También rápidamente
juntando firmas por internet. Eh, pero hubo organizaciones del pueblo trabajador, por ejemplo, la Central Obrera Departamental de Cochabamba, que votó en su congreso por una alternativa de los trabajadores, y obviamente no tenía ninguna posibilidad de inscribirse. Este, no se inscribieron, bueno, ya, quedaron afuera, digamos, de cualquier posibilidad de una alternativa a los trabajadores. Y ahora, bueno, está este tema de la CIDOB, que como dije, si podemos, vamos a entrevistar a Gualberto, que tiene un contacto con ellos, Gualberto Arena, que es de la célula orgánica. Después informaremos un poquito más sobre este tema, que también está reclamando inscribirse. Es decir, todavía hay reclamos que son legítimos, por supuesto, este, y nosotros seguiremos, claro, reclamando que las organizaciones del pueblo trabajador puedan inscribirse y participar electoralmente, porque a diferencia de otras elecciones anteriores, que ya había esta ley antidemocrática, pero bueno, la mayoría de la población estaba con uno o con otro partido. Hoy hay mucha ruptura, hay mucha gente que está descontenta con todos los partidos, no cree en ninguno, este, pero claro, no tiene opciones, entonces tiene que elegir al menos malo, digamos, como dicen por ahí. Bueno, entonces cada uno trata de, ¿no?, de hacer puntos diciendo, no, no, que yo ahora voy a hacer un cambio, no dice ni qué cosa ni nada, todos plantean lo mismo, el mismo tema de ajuste contra el pueblo, pero eh, bueno, esta es la trampa electoral, que no se pueden presentar organizaciones del pueblo trabajador. En el medio de esta crisis económica, social y política, donde la gente busca, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos votar? ¿Qué podemos...? Entonces aparece de todo. Candidatos jóvenes que dicen, yo soy joven, yo soy distinto, pero después en el contenido, eh, sobre todo los que se legalizan, ¿no? Y bueno, como dije, esta nueva generación también. El contenido que tiene no tiene ningún contenido de fondo de la lucha que tenemos que tomar como trabajadores, que es recuperar la economía para el pueblo trabajador. Terminar con el saqueo del país, terminar con los incendios, terminar con el saqueo que está haciendo el agronegocio, terminar con el agronegocio y con las transnacionales. Bueno, este camino, por supuesto, no es solo electoral, tiene que ser un camino de lucha y sea lo que salgan estas elecciones tramposas, evidentemente va a continuar la crisis económica, van a intentar un ajuste y va a ser necesario grandes luchas para terminar con este sistema tramposo y este gobierno de los capitalistas que ahora está mucho más abierto para la gente, mucho más evidente. Este, por supuesto, en medio de una gran confusión política y de todo, ¿no? Como digo, hay gente que apoya cualquier cosa con tal de que acabar con lo otro. Bueno, este, diferentes cosas y todos se presentan como que yo soy nuevo, yo soy distinto. Bueno, el Manfred dice eso, cada uno dice más o menos, intenta presentarse como eso, y por supuesto el Evo trata de decir, bueno, yo no provoqué la crisis, yo cuando yo gobernaba estábamos todos bien y ahora, bueno, son todos los discursos que hay, pero todos tienen el mismo proyecto básico, que es servir a estos oligarcas, a estos transnacionales que están saqueando al país. Cada uno trata de acomodarse de una forma u otra con eso. Ese es el tema, eso es lo que denunciamos como Partido Trabajador y por eso planteamos desde hace bastante, digamos, una alternativa, una unidad alternativa del pueblo trabajador. Lo seguimos planteando, claro, puede ser que electoralmente no se pueda, este, pero si se puede hay que impulsarlo.
Y de todas formas hace falta impulsarlo como unidad de lucha después, ¿no? Después de las elecciones tramposas que están haciendo. Una última cosa que está pasando ahora, eh, no lo creo, pero bueno, están denunciando algunos que, bueno, que se viene una postergación de las elecciones. Lo acusan al Arce de querer postergar las elecciones porque la cosa está mal, porque para él, bueno, yo no lo veo así, pero bueno, qué sé yo. Bueno, hay varios juicios, demandas ante el Tribunal Constitucional contra estas elecciones. Pero bueno, lo básico de todo que son elecciones, como dije, elecciones tramposas. Tramposas contra el pueblo. Totalmente tramposas, porque eh, no se permite ninguna otra alternativa que no sea las que están. Y, y bueno, entonces tenemos que luchar porque esto cambie. Y esto no es sencillo, claro, pero plantear la unidad, eso, el pueblo trabajador, por ejemplo, como dije antes, la CODE de Cochabamba, que plantea una alternativa, debería ahora, cosa que no está haciendo, pero debería seguirlo reclamando. Este, claro, es imposible que se inscriba la CODE de Cochabamba, porque las organizaciones indígenas dicen, y tienen razón, que lo dice la Constitución. La CODE de Cochabamba no es organización indígena, entonces teóricamente no podría. Pero sí podría unirse si se inscriben las organizaciones, si logran inscribirse alguna organización indígena como la SIDO. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no es cierto? Veremos qué ocurre, pero nosotros seguimos planteando esto, la exigencia de una representación electoral del pueblo trabajador, y la necesidad de unidad, tanto para las elecciones como para la lucha que viene después de las elecciones. Eso quería enseñar. Sí, Miguel.